Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quien el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, aquí Jesús ya va a Jerusalén. Ya les ha hablado de su muerte y de su resurrección. Y la madre de Santiago y Juan aprovecha para hacer esta petición. Ella se hinca, ella implora ante el Señor por sus hijos. Y no es malo pedir más. No es malo querer estar siempre cerca del Señor. No es malo cuando las intenciones son las correctas. Tal vez nosotros, al igual que los otros apóstoles, la juzgamos, la criticamos por su atrevimiento. O tal vez hemos pecado de lo mismo. Pero el Señor, que conoce los corazones, se dirige directamente a los apóstoles como diciéndoles: esto es cosa de ustedes. Y les hace esta pregunta: ¿serán ustedes capaces de beber de la copa que yo he de beber? Con esto el Señor les está diciendo: ¿serán ustedes capaces de sufrir por mi causa? Y ellos contestan que sí, como reconociendo la lección que el Señor les quiere dar. Pero al mismo tiempo el Señor también les habla a los otros 10 y les hace ver cómo se dirige el mundo, cómo se gobiernan las naciones, cómo los poderosos oprimen a los humildes. Y el Señor dice que no sea así entre ustedes. Hoy el Señor nos lo vuelve a repetir, que no sea así entre ustedes. Muy al contrario de lo que el Señor quiere para nosotros. La dinámica del reino se mueve por el servicio a los demás. Y Jesús dice: el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Estar cerca del Señor no te hace ser superior, muy al contrario. Santiago y Juan, junto con Pedro, fueron los que más cerca estuvieron del Señor, los de más confianza, por así decirlo. Ellos lo acompañaron en la transfiguración. Estuvieron con él cuando resucitó a la hija de Jairo. Y también lo acompañaron en el huerto de los olivos, cuando el Señor tuvo aquella oración al Padre. El Señor no nos está diciendo que no nos dará ese lugar de estar a la derecha o a la izquierda del Señor. Solamente dice que es al Padre quien le toca tomar esa decisión. El Señor no nos niega ese lugar, pero sí nos llama a seguir su ejemplo. Él dice: hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. El Señor nos hace comprender que no es lo mismo servir que servirse. Nos hace ver cómo los gobernantes se sirven del pueblo, cómo nos oprimen, cómo los que tienen el poder abusan de su poder. Dice: no sea así entre ustedes. El Señor nos invita a poner nuestros dones al servicio de los demás. Santiago y Juan lo comprendieron muy bien.
Santiago y Juan lo siguieron siempre. Juan estuvo con el Señor hasta los pies de su cruz, y después fue su propósito dar testimonio de la divinidad de Jesús, que viene del Padre y ahora es fuente de vida. Y Santiago fue uno de los primeros mártires con Esteban, que fue diácono. Santiago fue uno de los primeros mártires entre todos los apóstoles. Hoy celebramos a Santiago. Hoy conmemoramos a San Santiago, hijo del trueno, apodo que mismo Jesús le había dado por su carácter apasionado. Hoy el Señor nos invita al servicio, a la entrega, pero sin pedir nada a cambio, sin recompensas y sin reconocimientos. San Santiago, ruega por nosotros. Hermanos, le habló su hermana en Cristo, Graciela Carrillo, de la Renovación Carismática Católica Hispana de la Diócesis de Venice.